Hola, ¿qué tal amigos? Feliz sábado. De inmediato comienza nuestro resumen informativo de Noticias Ahora. Lunes 9 de febrero. La principal líder opositora venezolana María Corina Machado condenó este lunes la detención en Venezuela del dirigente opositor recién liberado Juan Pablo Guanipa, que calificó de secuestro y señaló que tanto Guanipa como Perkin Rocha, quien se mantiene en detención domiciliaria, se han convertido en referencia de la lucha democrática en Venezuela. Vemos esta reacción de la tiranía, donde por una parte inmediatamente vuelven a detener, a secuestrar a mi amigo, a mi compañero Juan Pablo Guanipa. ¿Por qué? ¿Cuál fue el delito de Juan Pablo? Decir la verdad. Entonces, ¿son liberaciones o qué es lo que son? O sea, no se puede hablar en Venezuela, aquellos que han estado en prisión, no pueden relatar qué es lo que han vivido, no pueden describir el horror de lo que hoy ocurre en nuestro país. Por eso estoy yo aquí hoy. Y no solamente el caso de Juan Pablo, el caso de Perkin Rocha. Yo quiero que vean esto. Y vean esto. Con un grillete, un ex magistrado de la Corte Primera en Venezuela, así lo tienen en su casa. ¿Se puede hablar de esto, de una liberación? Evidentemente, el régimen, insisto, tiene terror porque sabe que esta fuerza es indetenible. La Premio Nobel de la Paz afirmó que las recientes excarcelaciones no responden a un proceso interno de rectificación, sino a la presión ejercida por la comunidad internacional, en particular por Estados Unidos, a la que señaló que el régimen venezolano solo busca legitimarse a través de la ley de amnistía. Las decisiones que ha ido adoptando el régimen han sido producto de una presión internacional, donde claramente el presidente Trump ha dejado muy claro y el secretario de Estado Marco Rubio que se avanzará a un proceso de transición. Por eso hacen lo que hacen. No lo hacen porque tuvieron una reflexión acerca de los errores y los crímenes cometidos. Por el contrario, vemos como hay resistencias internas porque es una estructura criminal y mafiosa que está en el poder y de la cual Delcy Rodríguez es una de sus expresiones más visibles. Ahora bien, todos sabemos que la Asamblea, llamada Asamblea Nacional de 2025, es ilegítima. Todos lo sabemos. No la ha reconocido ni la comunidad internacional ni los venezolanos. Pero esos son mecanismos políticos que se han adoptado para agilizar y acelerar el proceso. Por lo tanto, nosotros no somos ingenuos y entendemos que este instrumento está siendo utilizado por el propio régimen buscando legitimarse y poner condiciones a aquellos ciudadanos que representan una amenaza o que pueden ser una inspiración para que otros también hablen y se movilicen, como es el caso de Perkin Rocha, de Freddy Superlano, a quien también aparentemente se le está dando prisión domiciliaria, y por supuesto el caso de Juan Pablo Guanipa. Entonces, sí hay contradicciones profundas que demuestran la naturaleza del régimen, pero lo más importante, el terror que tiene el régimen a la determinación de los venezolanos a avanzar. La Premio Nobel de la Paz venezolana denunció que en Venezuela aún quedan 644 presos políticos, de los cuales 187 son militares. Sus declaraciones se dieron luego de concluir una sesión estratégica ante el Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde la líder opositora María Corina Machado presentó un balance actualizado sobre la crisis en Venezuela. En el encuentro, instó formalmente al organismo a realizar una visita internacional al país y a mantener la documentación sobre lo que calificó como la usurpación del poder del régimen al ratificar el triunfo de Edmundo González Urrutia en las elecciones del 28 de julio como un ejercicio legítimo de la soberanía popular. El Comité de Derechos Humanos de la organización 20 Venezuela afirmó este lunes tras una reunión con personal del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que Venezuela no necesita una ley de amnistía, sino voluntad política para la liberación de las personas detenidas por estas razones en el país. El abogado Omar Moratosta, miembro del equipo jurídico de 20 Venezuela, señaló este lunes que una ley de amnistía, tal como está planteándose desde la administración de Delcy Rodríguez, no garantiza un reconocimiento, reparación o la no repetición para las víctimas. Perdonar los delitos de personas que no han cometido ningún hecho punible y que queda su dignidad, digamos, de alguna forma en entredicho
Porque decir que ellos son responsables para después decir, te los vamos a perdonar, pero para que te portes bien en esta oportunidad, porque si no te portas bien, volverás a lo mismo, no me parece una solución. Yo creo que si realmente estamos buscando un clima de concordia en el país y queremos avanzar como sociedad hacia una transición que reinstitucionalice Venezuela, que cree las bases de una democracia fortalecida y que, por supuesto, los pilares fundamentales tienen que ser la separación de poderes para que haya justicia y todos seamos iguales ante la ley. Desde el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela, indicaron que más de 200 personas pertenecientes a partidos y organizaciones políticas han sido víctimas de persecución y encarcelamiento desde 2024. De Vente Venezuela tenemos 192 personas que fueron secuestradas por el régimen después de el presidente electo Edmundo González Urrutia ganó las elecciones. De Primero Justicia 61, de Voluntad Popular 42, del Comando con Venezuela, Gente Cercana y la Sociedad Civil 31, de Encuentro Ciudadano 21, de Acción Democrática 19, de Un Nuevo Tiempo 8, de Convergencia 5, de COPEI 5, de Alianza Bravo Pueblo 3, de Somos Trujillo 3, de Gente Emergente 3, entre otros. Asimismo, denunciaron una denominada lista negra en la sociedad civil venezolana, con casos de persecución que no han sido reportados a las organizaciones por miedo de las víctimas y sus familiares. También existe una lista negra de la sociedad civil, una lista negra de militares, que nadie sabe por temor aún. O sea, hay amenazas todavía en Venezuela. Y hay que decirlo, sin cortapisas, hay que decirlo por la calle del medio. Invitamos a toda la gente a denunciar los atropellos que han recibido por parte del régimen y comenzar a denunciar. Nosotros queremos ser muy enfáticos. Ninguna ley de amnistía borrará los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y por eso estamos aquí. Por esta razón, durante la reunión con el personal del Alto Comisionado que se encuentra en el país, la organización política hizo una solicitud para priorizar a las personas que tienen actualmente padecimientos de salud graves y continúan privadas de libertad. Ramón Guanipa, hijo del dirigente político Juan Pablo Guanipa, exigió este lunes una fe de vida de su padre tras ser nuevamente detenido durante la noche de este domingo en Caracas, luego de haber sido excarcelado horas antes. En una rueda de prensa, Ramón Guanipa, hijo del dirigente político Juan Pablo Guanipa, explicó que hombres fuertemente armados interceptaron a su padre aproximadamente a las 11:45 de la noche de este domingo, sin que hasta ahora se conozca el paradero del también exdiputado, lo que catalogó como arbitrario. Número uno, porque no nos han dicho ni dónde está mi padre ni a dónde será trasladado. Y número dos, porque mi padre no cometió ningún delito ni ninguna violación a sus medidas cautelares. Yo tengo la boleta de excarcelación de mi padre, que indica claramente que las únicas condiciones que tenía era presentación cada 30 días ante el tribunal y prohibición de salida del país. Entonces, ante esta boleta de excarcelación entregada por ellos mismos, queda claro que mi padre no cometió ningún delito. Y es que además, hablar, expresar su opinión, declarar ante unos medios, recorrer sitios de reclusión de otros presos políticos, junto a otros recién excarcelados, no puede ser visto como un crimen. Guanipa exigió fe de vida de su padre y expresó que pese a que el Ministerio Público afirmó que el dirigente pasaría a un régimen de casa por cárcel, sus hijos aún no habían recibido noticias acerca de la medida. Nos sentimos profundamente molestos, creo que es la palabra. Creo que no podemos poner medias tintas aquí, porque estamos profundamente molestos, estamos enojados, porque esta situación tiene que cesar y tiene que cesar ya, y no podemos seguir siendo pusilánimes y no podemos seguir siendo tibios ante cómo vejan los derechos humanos de todo el mundo. O sea, es mi padre. Primero que un dirigente político y un líder es mi padre. Y no tenía 12 horas de haber salido cuando se lo vuelven a llevar. Entonces lo pueden hacer con quien sea y no vamos a decir nada. Y vamos a jugar al tono que ellos juegan. Y vamos a tener cuidado de que no se sientan mal. ¿Y cómo nos sentimos nosotros los familiares de presos políticos? Ellos nos preguntan a nosotros cómo nos sentimos. Ellos se ponen a pensar en que ese hombre acaba de enviudar y tiene 4 niños en su casa. Ellos no piensan en eso. Entonces, ¿por qué nosotros sí tenemos que pensar en pobrecita Delcy Rodríguez, pobrecito Jorge Rodríguez? Esto tiene que acabar y tiene que acabar ya.
para todos. La Plataforma Unitaria Democrática afirmó este lunes que la detención de Guanipa es un reflejo del deterioro institucional y de la ausencia de Estado de Derecho, y que solo con instituciones independientes será posible garantizar justicia, libertad y convivencia democrática. Han salido 897 personas. 897. No había pasado nada. Salieron, se encontraron con su familia, hasta que la estupidez ilustrada de algunos políticos creyeron que pueden hacer lo que les da la gana y embochinchar el país, violando las propias condiciones en las cuales se les está dando libertad. Entonces ya no son 897, sino 896, porque una persona fue detenida nuevamente por violar las condiciones sobre las cuales fue liberada. Llamando pues a la calle, llamando, este país quiere paz. Este lunes los obispos venezolanos hicieron un llamado para que a todos los presos políticos por causas injustas les sea concedida la libertad plena, así como para la aprobación de una ley de amnistía amplia y justa que conduzca a la reconciliación del país. Al clausurar este lunes la Asamblea Ordinaria Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana, los representantes de la Iglesia Católica analizaron la situación social, económica y política del país. El presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Jesús González de Zárate, en medio de la lectura a las conclusiones de la Asamblea, exhortó a la liberación plena de los presos políticos. Una vez más, solicitamos la plena liberación de todos los presos políticos o detenidos por causas injustas. Seguimos con interés la propuesta y el camino de aprobación de una ley de amnistía general que necesariamente debe ser amplia e inclusiva, fruto de una extensa consulta a todos los sectores de la sociedad civil. Sería un paso importante para emprender el largo y difícil camino de la reconciliación nacional y el restablecimiento de la convivencia social y democrática. Los representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana señalaron que se necesita reconstruir la institucionalidad democrática y de los poderes públicos. Necesitamos reconstruir la institucionalidad democrática, restituir la independencia de los poderes públicos, contar con un Tribunal Supremo de Justicia y un Consejo Electoral creíbles que garanticen elecciones libres y justas, asegurar el control territorial del país por parte del Estado. En este proceso debemos participar todos los venezolanos que estamos aquí y los que están fuera, en un clima de respeto mutuo y la búsqueda de una convivencia serena y estable. González de Zárate destacó que uno de los anhelos de la ciudadanía es vivir en paz y libertad, algo que solo se puede alcanzar resolviendo la crisis que golpea a los venezolanos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa presentó este lunes una propuesta integral de ley de amnistía que incluye a periodistas víctimas de persecución. En el marco del proceso de consulta pública, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa presentó una propuesta de ley de amnistía que reconoce de manera expresa la criminalización del ejercicio periodístico, así como la utilización de delitos comunes para silenciar voces críticas. Pero es una propuesta que incluye a los periodistas y trabajadores de la prensa como sujetos beneficiarios de la amnistía, porque hasta ahora ninguno estaría contemplado. Es un proyecto que no limita los hechos que son amnistiables a momentos puntuales, sino que reconoce la persecución sistemática e ininterrumpida durante los últimos años. En este sentido, la propuesta incorpora una amnistía amplia para las personas perseguidas por ejercer la libertad de expresión, tanto en medios tradicionales como en entornos digitales. Asimismo, pidieron la derogación de otras leyes, las cuales aseguraron han sido utilizadas para la persecución en Venezuela. Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, exigimos la derogación de las leyes utilizadas para criminalizar la opinión y la crítica, en particular la ley contra el odio,
la revisión y derogación de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, convertida en un instrumento de censura. El compromiso expreso del Estado de no usar el derecho penal, óigase bien, de nunca más usar el derecho penal contra el periodismo ni contra el ejercicio de la libertad de expresión. Actualmente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa registra 59 periodistas y trabajadores de la prensa judicializados. 4 de ellos permanecen presos, 2 se encuentran bajo arresto domiciliario, 23 han sido excarcelados durante 2026, 10 más entre 2024 y 2025 y al menos 20 permanecen en el exilio como consecuencia de la persecución judicial. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela expresó su recepción con cautela ante el proyecto de ley de amnistía que se discute en el país. El organismo señaló que si bien cualquier medida orientada a la liberación de personas detenidas arbitrariamente es un paso relevante, es imperativo que el instrumento no se convierta en un mecanismo que consolide la impunidad por violaciones graves a los derechos humanos. Alex Neve, experto de la Misión Independiente de la ONU para Venezuela, afirmó que una ley de amnistía ofrece una oportunidad para brindar justicia y aliviar el sufrimiento de las numerosas personas que han sido detenidas ilegalmente por motivos políticos en Venezuela. En este sentido, advirtió que la ley no debería cubrir a responsables de crímenes de lesa humanidad ni de abuso sistemático, subrayando la importancia de que el proceso sea transparente, inclusivo y que garantice el derecho a la verdad y a la reparación para las víctimas. María Eloísa Quintero, también miembro de la misión, manifestó su preocupación por el hecho de que la amnistía pueda concederse únicamente a delitos políticos, dejando fuera otras formas de criminalización como la civil, administrativa, laboral o disciplinaria. La misión reiteró que continuará monitoreando el desarrollo y la implementación de esta legislación. Asimismo, recordó que la liberación de presos políticos debe ser plena y sin condiciones que no limiten el ejercicio de sus derechos civiles en el futuro. Insta a las autoridades a que la ley sirva como un avance real hacia el restablecimiento del Estado de Derecho y no como una medida superficial. Martes 10 de febrero. Juan Pablo Guanipa ya está en su casa en Maracaibo después de que el domingo 8 de febrero fue excarcelado por 12 horas y detenido nuevamente por un grupo de hombres armados y sin identificación. Él ya se encuentra en la casa, él tiene un grillete electrónico y 2 funcionarios que están apostados en el estacionamiento de la casa, adentro, donde van los carros, pues. Y bueno, prohibición de declarar a los medios, prohibición de salir en redes sociales, es decir, menos libertades que las iniciales. Y por supuesto, bueno, es mucha emoción, porque evidentemente es emoción, pero al mismo tiempo es entender que esto es una excarcelación, que le sigue preso en su casa, no puede declarar, no puede salir, es decir, tiene menos libertad que el domingo. Entonces es importante recalcar eso, ¿no? Y no normalizar el hecho de que ahora porque está en casa todo está bien, sigue habiendo una injusticia que se cometió, siguen habiendo un secuestro que ocurrió, no puede quedar sin hablarse de eso. Sigue habiendo una medida que supuestamente fue violada por él y no es el caso porque él no violó su libertad inicial. Entonces yo creo que eso sigue siendo un tema de conversación. Juan Pablo Guanipa fue trasladado desde la sede de la PNV en Mari Pérez, Caracas, al Aeropuerto Internacional de Maiquetía y desde allí conducido a su residencia en Maracaibo, donde ya se encuentra con sus hijos. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos envió un equipo a Caracas que mantuvo reuniones con autoridades y sociedad civil, mientras prosiguen los contactos para reanudar la presencia permanente de este organismo en el país. Así lo confirmó este martes su portavoz, Ravina Shamdasani. Según información del organismo internacional, el equipo de la ONU se reunió con varias organizaciones de la sociedad civil, algunas autoridades y familiares de personas que están todavía detenidas por razones políticas en Venezuela, subrayando el hecho de que no todas las sometidas a detención arbitraria han sido liberadas, indicó en rueda de prensa la portavoz de la oficina que dirige el alto comisionado Volker Turk. También hubo contactos con defensores de derechos humanos recientemente liberados y otras figuras destacadas, subrayó Ravina Shamdasani.
Shamdasani. En febrero de 2024, el régimen venezolano suspendieron las actividades de la oficina en Caracas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abierta en 2019, acusando a la ONU de operar en contra de los intereses del régimen chavista. Ello conllevó la expulsión de 13 funcionarios de la ONU, a los que se dio 72 horas para salir del país. Shamdasani confirmó, por otro lado, que el alto comisionado y la administración interina de Delcy Rodríguez mantuvieron una conversación telefónica el 26 de enero, en la que Turk ofreció apoyo para la construcción de una hoja de ruta para el diálogo y la reconciliación, en la que los derechos humanos deberían ocupar el centro. Venezuela volvió a ubicarse entre los países percibidos como más corruptos del mundo. Según Transparencia Venezuela, el país ocupó por segundo año consecutivo el tercer lugar global en el índice de percepción de la corrupción 2025, con 10 sobre 100 puntos, solo por encima de Sudán del Sur y Somalia. El informe publicado este 10 de febrero advierte que estos resultados reflejan una corrupción sistémica asociada a la captura del Estado. De acuerdo con Transparencia Venezuela, la preservación del poder por parte de una estructura cleptócrata es el único fin, sostenido por el control de las rentas públicas, el debilitamiento de los mecanismos de control y la expansión de economías ilícitas. Transparencia Venezuela señaló que existe una relación simbiótica entre funcionarios públicos y el crimen organizado, vinculada a actividades como narcotráfico, minería ilegal, trata de personas y extorsión. El reporte también subraya que las autocracias plenas como Venezuela presentan corrupción en todos los niveles y alerta que el deterioro institucional se ha profundizado desde 2018. Además, recordó que la organización debe operar desde el exilio tras restricciones legales que, según el índice, limitan la labor de periodistas, organizaciones no gubernamentales y denunciantes, lo que dificulta exponer hechos de corrupción. El Comando Sur de los Estados Unidos confirmó un nuevo ataque letal contra una embarcación vinculada a organizaciones terroristas designadas. El operativo, bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis Donovan, y la Fuerza de Tarea Conjunta de la Operación Lanza del Sur, ejecutó un ataque cinético letal contra una embarcación vinculada a organizaciones terroristas designadas. El operativo se llevó a cabo tras recibir confirmación de inteligencia que ubicaba a la embarcación en rutas críticas de narcotráfico dentro del Pacífico Oriental. Según los informes oficiales, la nave no solo transitaba por estas zonas, sino que participaba activamente en operaciones de tráfico de estupefacientes destinadas a financiar actividades terroristas. El Comando Sur informó que, como resultado de la intervención, 2 presuntos narcoterroristas resultaron fallecidos y un individuo sobreviviente al impacto. Estos operativos forman parte de la Operación Lanza del Sur, iniciada por Washington en septiembre del año pasado contra el narcotráfico y que ha causado la muerte de más de un centenar de personas vinculadas a actividades ilícitas. Familiares de presos políticos se concentraron este martes frente al Palacio Federal Legislativo para exigir celeridad en la aprobación de una ley de amnistía amplia. La protesta, realizada en la emblemática esquina de San Francisco, tuvo como objetivo central demandar que el instrumento legal abarque la totalidad de los detenidos por causas políticas, evitando cualquier tipo de selección o exclusión en el texto final. Andreina Baduel, activista de derechos humanos y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, subrayó la gravedad de la situación humanitaria al cumplirse 33 días de vigilia ininterrumpida a las puertas de los centros penitenciarios. Lanzó una alerta crítica sobre la integridad física de los internos, denunciando que los tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como las prácticas de tortura, no han cesado. También afirmó que con la detención de Juan Pablo Guanipa, luego de haber sido excarcelado, se confirma que continúa el terrorismo de Estado en Venezuela. Las excarcelaciones ni siquiera han sido con libertad plena. Los presos políticos que están saliendo salen con medidas restrictivas de su libertad, así que el drama para ellos no termina, así como no ha terminado para quienes todavía siguen cautivos. Por su parte, Marino Alvarado, representante de la ONG Provea, señaló que tal como está redactada la ley de amnistía, se excluye a una cantidad importante de presos políticos. Se está excluyendo, por ejemplo, de los 5 defensores de derechos humanos que ya fueron excarcelados, pero que necesitarían libertad plena con la ley de amnistía, tal como está redactado el proyecto, solo Kennedy Tejeda sería favorecido por el proyecto, porque Eduardo Torres fue detenido 1 año y medio después de las protestas de julio.
del 2024. Rocío San Miguel fue detenida mucho antes. Carlos Julio Rojas unos días antes del 28 de julio. Y Javier Tarazona muchos años antes. Si se aplicara la ley, ellos no tendrían libertad plena. Pero además tenemos otros casos, como el caso Gedeón, que además quiero denunciar, 32 presos políticos se encuentran en situación de desaparición forzada. Entonces, esa redacción que tiene la ley excluye a muchos presos políticos. Igualmente, Marino Alvarado recuerda que los bienes que les fueron arrebatados a los presos políticos y a sus familias al momento de su detención deben ser devueltos y así debe constar en la ley de amnistía. En muchos casos, las familias han sido afectadas no solamente con la detención de un integrante de la familia, sino que le han quitado todo, y cuando digo todo es todo. Hay familias que le han quitado casas, carros, negocios. Si los hechos por los cuales se vinculan esos bienes ya no son delitos, todos esos bienes deberían incorporarse. A pesar de que el Parlamento tenía programado el segundo debate de este proyecto de ley para la jornada de este martes, la discusión fue diferida para el próximo jueves 12 de febrero. Este retraso por parte de la mayoría oficialista fue recibido con indignación por los manifestantes, quienes denunciaron que cada día de demora profundiza el drama humano y la incertidumbre de quienes permanecen tras las rejas. Tras permanecer 17 meses bajo custodia del Estado venezolano, Manuel Alejandro Tique, trabajador humanitario de nacionalidad colombiana, fue excarcelado este martes, según confirmó el portal informativo La Humanidad. Manuel Alejandro Tique, empleado del Consejo Danés para Refugiados, fue detenido el 14 de septiembre de 2024, mientras realizaba labores humanitarias en zona fronteriza, específicamente en el estado Apure. El trabajador humanitario fue arrestado hace más de un año por acusaciones de mercenarismo y de intentar desestabilizar el régimen de Maduro, bajo la fachada de su trabajo en la ONG, acusaciones que su familia y organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron en su momento de arbitrarias. Tique se reunió con su familia en el puente de Tienditas y regresó a Bogotá, donde se someterá a exámenes médicos. Esta excarcelación ocurre en la misma semana en que otros dirigentes políticos venezolanos han quedado fuera de prisión. En una operación conjunta entre la Policía Nacional de Colombia y la DEA fue capturado en la ciudad de Medellín Uriel García Murillo, conocido bajo el alias de El Cantante. La detención responde a una orden judicial emitida por una corte distrital del estado de Texas, Estados Unidos, donde se le requiere por los delitos de tráfico de drogas ilícitas y concierto para delinquir. De acuerdo con información de la Policía Nacional, Uriel García Murillo coordinaba el envío mensual de aproximadamente 2 toneladas de clorhidrato de cocaína. La red utilizaba rutas estratégicas en el Urabá antioqueño y chocoano, empleando lanchas rápidas tipo Go-Fast para evadir los controles internacionales y trasladar los estupefacientes hacia Centroamérica y territorio estadounidense. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, destacó la efectividad de la cooperación internacional en esta captura, señalando que no hay refugio para el narcotráfico en Colombia, a la vez que indicó que continuarán persiguiendo a cada estructura sin descanso hasta llevarlas ante las autoridades. Sánchez agregó que Uriel García Murillo alimentaba economías criminales y violencia. Por su parte, el director de la Policía Nacional, general William Osvaldo Rincón Zambrano, reveló que alias El Cantante es hermano de alias El Bendecido, quien fue capturado en 2025 en Córdoba, también con fines de extradición. La Cámara de Comercio Venezolano-Americana de los Estados Unidos realiza este martes 10 de febrero su evento insignia, Perspectivas Venezuela 2026. El foro reúne a destacados analistas, empresarios y líderes de opinión para discutir los escenarios políticos, económicos y sociales que marcarán el rumbo del país tras los cambios institucionales recientes. El Foro de la Cámara de Comercio Venezolano-Americana de los Estados Unidos tiene como propósito central identificar las oportunidades de inversión y los desafíos logísticos en el contexto de la transición venezolana. Según el encuentro, busca movilizar a la comunidad empresarial en el exterior para que asuma un rol protagónico en el renacer democrático y económico de Venezuela, analizando variables críticas como el riesgo jurídico, la libertad de expresión y la seguridad energética. La Cámara Venezolano-Americana de los Estados Unidos de Comercio de los Estados Unidos lamentablemente había perdido su capacidad binacional por todas las sanciones
que estaban impuestas y por supuesto el deterioro de la democracia y los altos niveles de corrupción y de violación de los derechos humanos que habían en Venezuela. Y ahora estamos recuperando nuevamente nuestro carácter binacional, con lo cual nuestro propósito es ayudar a todos los empresarios a conectar y asesorarlos por supuesto, en cómo pueden establecer sus empresas, cómo pueden hacer negocio en Venezuela, y hablarles un poco de cuáles son esos procesos, si hay seguridad jurídica. Hoy vamos a hablar de libertad de expresión, seguridad jurídica, seguridad económica, o sea, petróleo y energía. Vamos a tener temas importantes el día de hoy para los empresarios. Hemos recibido innumerables correos electrónicos y comunicaciones de empresas incluso que no están dentro de los Estados Unidos para ayudarlos a que facilitemos ese proceso con Venezuela, y estamos por supuesto en este momento apenas en un proceso de transición en Venezuela, y nosotros estamos recuperando y reactivando nuestras capacidades como Cámara Binacional con respecto a eso. La Cámara de Comercio Venezolano-Americana de los Estados Unidos reafirma con este evento su compromiso como plataforma de conexión binacional en un año donde asegura que la estabilidad y la reconstrucción institucional son los temas prioritarios. El foro sirve como brújula para que el sector privado ajuste sus estrategias de planificación frente a los cambios energéticos y sociales derivados de la nueva realidad política en el Caribe. Este evento se realizó paralelamente en Washington y en la ciudad de Caracas. Miércoles 11 de febrero. El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, arribó este miércoles a territorio venezolano, marcando un hito diplomático al ser el funcionario de mayor rango en visitar el país tras los recientes cambios políticos derivados de la captura de Nicolás Maduro. La delegación estadounidense encabezada por el secretario de Energía estadounidense confirmó que el objetivo central es establecer una hoja de ruta para la reconstrucción de la infraestructura petrolera venezolana, que se encuentra en situación crítica. La encargada de negocios en Venezuela, Laura Dogu, destacó que la presencia de Wright responde a la visión del presidente estadounidense de promover una Venezuela próspera. Según Dogu, la estrategia se centrará en 3 pilares fundamentales: impulso al sector petrolero con la reactivación de la producción mediante inversión privada, modernización eléctrica a través de la recuperación de la red nacional, actualmente en crisis, potencial energético mediante el desbloqueo de recursos naturales para estabilizar la economía regional. La visita de Chris Wright se produce en un contexto donde el gobierno de los Estados Unidos busca asegurar que los ingresos por hidrocarburos se administren en beneficio de la población venezolana y la seguridad energética del hemisferio. El embargo de Washington al crudo venezolano esencialmente terminó, dijo este miércoles el secretario de Energía estadounidense, momentos después de una inédita reunión en Caracas con la presidenta interina enfocada en las vastas reservas petroleras del país. Hemos recibido al secretario de Energía, Wright, con su equipo. Queremos darle la bienvenida, agradecerles, y bueno, hemos tenido una agenda de trabajo con puntos focales importantes. El primer punto es el establecimiento de una asociación productiva a largo tiempo que permita una agenda energética que se convierta en motor de la relación bilateral y que esa agenda energética sea productiva, efectiva, que sea beneficiosa para ambos países. Muchísimas gracias, presidenta interina Rodríguez. Es un honor estar a su lado el día de hoy y entre el maravilloso pueblo venezolano. Como dijo la presidenta interina Rodríguez, nuestros países comparten una larga historia de muchos capítulos, como todas las relaciones. Y traigo un mensaje del presidente Trump, que tiene un compromiso apasionado por transformar la relación entre los Estados Unidos y Venezuela. Es parte de una agenda más amplia para hacer que las Américas sean más grandes, para unir a nuestros dos países mediante el comercio, traer el comercio, la paz, la prosperidad, empleos y oportunidades a Venezuela, en conjunto con una asociación con los Estados Unidos. Y la idea es parte
de planes específicos que tenemos en este sentido. El secretario de Energía de los Estados Unidos es ingeniero, empresario y tecnólogo con más de 30 años de experiencia en el sector energético. Es reconocido como uno de los pioneros de la revolución del gas de esquisto en Estados Unidos. Su enfoque se caracteriza por la defensa del dominio energético, la reducción de costos mediante la innovación tecnológica y la integración de fuentes diversas como la nuclear y los combustibles fósiles. Posee una licenciatura en Ingeniería Mecánica y una maestría en Ingeniería Eléctrica, ambas del Instituto Tecnológico de Massachusetts, así como estudios de posgrados sobre Ingeniería Eléctrica en la Universidad de California. Wright asumió el cargo de secretario de Energía en 2025. Economistas consideran que las reformas estructurales y la ampliación de la recaudación fiscal son medidas necesarias para la recuperación del poder adquisitivo de los venezolanos. Para el economista y profesor universitario Jesús Palacios Chacín, la administración interina que lidera Delcy Rodríguez debe impulsar el debate para una ampliación fiscal que permita una recaudación más efectiva y reciprocidad. Un debate mucho más serio justamente de cómo se incrementa la base de recaudación fiscal. Y eso pasa por varias medidas que tienes que tomar a la par, ¿no? Cómo generas más incentivos para que la gente declare impuestos, para que las empresas declaren impuestos. Eso internacionalmente se conoce, es un término, reciprocidad fiscal. Esa certeza que tiene la gente de que sus impuestos van a parar en algo, van justamente a verse reflejados en mayor bienestar, en buena provisión de servicios públicos, transporte público, que son parte de las apuestas que hacen los ciudadanos cuando están pagando impuestos y también las empresas. Entonces tienes que incrementar la base de recaudación, que insisto pasa por una dosis muy fuerte de transparencia fiscal, de publicación de presupuestos nacionales, que bueno, es una deuda que tiene pendiente también acá el Estado y que justamente facilitaría que puedas incrementar esa base de recaudación. Palacios aseguró que una de las principales preocupaciones en torno a las leyes económicas recientemente aprobadas, como la ley de hidrocarburos, radica en que exista una mayor carga y voracidad fiscal para los privados en vez de una ampliación. Una de las preocupaciones que tengo en el corto plazo es que con la nueva ley de hidrocarburos se dan muchas exenciones fiscales a las empresas petroleras. Me parece que eso se adecua a un contexto de competencia en el mercado de energía en el que Venezuela no está entrando solo, con lo cual, es coherente eso con este mercado petrolero actual hoy, y tienes a Guyana al lado como desafío al final para buscar capital. Pero si eso se traduce en que los privados, el sector privado nacional, los consumidores, las personas locales, las personas naturales tengan que declarar más impuestos, no estamos entendiendo bien la naturaleza de esta fase y de este ciclo, que se tiene que tratar justamente de generar una estabilización, pero que sea expansiva, que apunte un crecimiento. El especialista insiste en que una mejora salarial en el país pasa por la reducción del Estado y el incremento de la productividad. Hay que entender que para que los sueldos puedan mejorar de forma sustancial, el primer elemento que hay que resolver, y creo que en eso está concentrado un poco la política económica hoy, es el control, no es la palabra, la unificación y de alguna manera aligerar todas las distorsiones y problemas cambiarios y de precios que hemos dejado con los que hemos arrancado el año. Entonces, si logras controlar eso, es probable que tienes un primer paso ganado. Ahora, la mejora salarial pasa por incremento de sueldos. ¿Cómo incrementa sueldos sin incrementar productividad, sin probablemente pasar por una sinceración o revisión del tamaño del Estado venezolano, porque es una limitación grande poder subir el sueldo a todos los empleados que tiene hoy el Estado? Y creo que eso es un debate, como decía hace unos minutos, que todavía va a implicar una revisión más seria. El economista advirtió que Venezuela posee una de las presiones fiscales más altas de la región, lo que a su juicio asfixia a las empresas formales. El gobierno de Estados Unidos confirmó este miércoles la neutralización de una flota de drones pertenecientes a carteles del narcotráfico mexicano, luego de que su incursión en el espacio aéreo estadounidense obligara al cierre preventivo del Aeropuerto Internacional de El Paso durante varias horas. La incursión fue detectada en la zona fronteriza, donde pequeñas aeronaves no tripuladas fueron avistadas operando de manera coordinada. Las autoridades estadounidenses, bajo la administración actual, activaron protocolos de seguridad nacional para interceptar los dispositivos, los cuales son presuntamente utilizados por grupos criminales para labores de vigilancia o transporte de sustancias ilícitas.
Sin embargo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró este miércoles que no existe información sobre el uso de drones de carteles en la frontera tras el cierre temporal del espacio aéreo en la zona de El Paso, Texas, y pidió evitar especulaciones mientras se esclarecen las causas. No hay ninguna información de uso de drones en la frontera. ¿De cualquier manera el Gabinete de Seguridad lo investiga? ¿Qué van a hacer? El espacio aéreo mexicano no se cerró el espacio aéreo de Texas. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, de que ya reanudaron con normalidad las actividades. Y bueno, vamos a averiguar exactamente las causas de por qué lo cerraron. Si tienen alguna información, la FAA o cualquier área del gobierno de Estados Unidos, pues puede preguntarle al gobierno de México. Pues no hay que especular, ¿no? Vamos a tener la información y mantener siempre lo que hemos mantenido, que es una comunicación permanente. Desde el comienzo de su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha reiterado su disposición para ejecutar intervenciones directas contra lo que denomina objetivos narcoterroristas. Jueves 12 de febrero. El movimiento estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, junto a la sociedad civil y familiares de presos políticos, marcharon este jueves para exigir la libertad de todos los detenidos y una ley de amnistía amplia y que reconozca todos los casos. Desde las 10 de la mañana, estudiantes, gremios, sindicatos, familiares de presos políticos y sociedad civil se reunieron en la plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela para conmemorar el Día de la Juventud este 12 de febrero. Y estamos aquí llenos de esperanza y con toda la disposición que desde la academia y desde la Universidad Central de Venezuela podemos ser garantes de unas leyes justas y de un proceso de transición transparente y rápido. Exigimos a los entes responsables que hoy den garantías de no repetición, que jamás en este país se vuelva a repetir que un joven por alzar la voz, por decir las cosas que tiene que decir, por hablar con la verdad, tenga que estar tras las rejas injustamente. Tan solo un minuto tras las rejas por pensar distinto es un acto de violencia. Y aquí los radicales y los violentos no somos nosotros hablamos de paz. Hoy el movimiento estudiantil tiene un gran reto y la juventud venezolana tiene un gran reto, que es hablar de ese país que soñamos. Nosotros en 2014, en 2017 volvimos a salir a la calle, pero hoy en el 2026 con un contexto completamente diferente. Después del 3 de enero este país se decidió a cambiar. La oportunidad sirvió para que familiares y expresos políticos exigieran además una amnistía amplia que garantice un marco de justicia y reparación y no sea una ley de espaldas a las víctimas. De verdad sea una ley de amnistía que promueva la reconciliación y la paz y no que promueva la impunidad y la exclusión. La ley de amnistía tiene que incluirnos a todos, no puede ser excluyente, pero una ley de amnistía con perdón, pero también sobre todo con memoria, que no se nos olvide lo que nos han hecho, porque estas heridas son muy hondas, ¿sabes? ¿Y cómo nos recuperamos de eso? Líderes estudiantiles informaron además que el 19 de febrero en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello se reunirán para elaborar mesas de trabajo que definan un plan país para Venezuela. La movilización estudiantil se realizó en otros estados de Venezuela para conmemorar el Día de la Juventud y alzar su voz de manera pacífica y exigir la liberación de todos los presos políticos. Desde el 16 de octubre hasta el 1 de febrero fui detenido con toda mi familia, mi hermano, mi mamá y mi persona. Un tiempo donde fue un tiempo fuerte, sí, un tiempo pero que también formó y me hizo madurar. Después del 1 de febrero, mi salida fue, y yo dije, yo no puedo callar, no me puedo silenciar. Me quisieron silenciar allá adentro, pero hoy estoy aquí, 12 de febrero. Día de la Juventud, todos los estudiantes, todos los jóvenes, exigiendo no solamente la libertad de Venezuela, sino también la libertad de todos los presos políticos y que todos nuestros familiares, amigos, vuelvan a nuestro país, el país donde nacieron, el país donde pertenecen. En el estado Zulia se registró una masiva movilización en la avenida Las Delicias que concluyó en la plazoleta del Rectorado de la Universidad del Zulia. Que aquí hay una juventud aguerrida este 12 de febrero.
que así como el 12 de febrero, la batalla de la victoria, los jóvenes fueron vencedores, hoy estos jóvenes salen al frente a luchar por la democracia y por la libertad. Los jóvenes de Venezuela estamos presentes en esta lucha y desde Maracaibo, la tierra del sol amada, estaremos reconstruyendo la democracia. Aquí están los jóvenes profesionales, los estudiantes, la sociedad civil organizada diciéndole a Venezuela que seguiremos adelante luchando por la reconstrucción del país. Y desde acá enviamos un mensaje muy claro. Porque sin transición no hay democracia. Nuestra ruta está planteada en la transición para construir una verdadera democracia y lograr la libertad de Venezuela. Es por eso que los jóvenes decimos que seguiremos adelante, organizándonos y construyendo este gran tejido social que estamos poniendo al servicio de Venezuela. El movimiento estudiantil, los jóvenes de los partidos políticos y todos los sectores de Venezuela estaremos al servicio de la democracia. Desde el municipio Valera, en el estado Trujillo, miembros del Centro de Estudiantes y gremios se reunieron también para exigir justicia para los presos políticos. El hecho de que nosotros estemos reunidos el día de hoy como sociedad civil, como universitarios y como jóvenes es la muestra fehaciente de que se han roto las cadenas. El hecho de que nosotros estemos aquí marca un hito histórico que se construyó a partir del 28 de julio. Nosotros como jóvenes estamos dispuestos a construir la libertad del país y no solamente la libertad del país, estamos dispuestos a nuevamente construir Venezuela. Desde el oriente del país, estudiantes en el estado Nueva Esparta se reunieron en la Plaza Armas en Pampatar y expresaron sus deseos de alcanzar la paz en Venezuela. La juventud no es indiferente ante lo que está pasando. Para los que no me conocen, soy Jesús Acosta, estudiante de la UDO, y vengo en representación de ella, así como de todos los estudiantes que apuestan por este país. Y que aún así, de todo lo que está pasando, intentan quebrarnos todas las circunstancias y seguimos en pie de lucha. Hoy, 12 de febrero, no venimos a celebrar el Día de la Juventud de manera superficial. Venimos a recordar lo que significa ser un joven venezolano. Sí, claro que queremos que haya reconciliación, pero primero debe haber justicia. No puede haber paz verdadera si no... Las jornadas en todo el territorio nacional se desarrollaron de manera pacífica y en cada una de ellas los jóvenes mostraron su compromiso con la ruta democrática y la defensa de la autonomía universitaria. LIT. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visitó junto a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, la planta de la empresa mixta Petro Independencia, en la faja del Orinoco este 12 de febrero. Esta acción busca impulsar la producción petrolera, con Wright destacando el compromiso de la administración Trump con la reconstrucción energética en Venezuela y la mejora de las relaciones bilaterales tras la captura de Nicolás Maduro en enero. La inspección realizada por Wright en compañía de Delcy Rodríguez se centró en instalaciones en Morichal, estado Monagas, donde Chevron opera proyectos conjuntos clave en la mayor reserva probada de crudo del mundo. Esta es la visita de mayor rango en casi 3 décadas, reflejando un giro significativo en la política estadounidense hacia Venezuela, enfocado en el histórico acuerdo energético tras la salida de Maduro. Wright, que se reunió con Rodríguez en el Palacio de Miraflores, mantendrá una agenda de 3 días que incluye encuentros con empresas petroleras, buscando cooperación, inversión y la expansión de la producción bajo nuevas condiciones de seguridad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desautorizó este jueves a Harry Sargent III, magnate energético estadounidense que, según informaciones de prensa, estaría ejerciendo de mediador en Venezuela para reactivar el sector petrolero del país. A través de su red Truth Social, el presidente Donald Trump hizo referencia a un artículo del Wall Street Journal sobre un hombre llamado Harry Sargent III, de quien aclaró no tiene autoridad de ninguna manera, forma o modo para actuar en nombre de Estados Unidos, ni tampoco la tiene nadie más que no esté autorizado por el Departamento de Estado. Sin esta aprobación, nadie está autorizado a representar a nuestro país, dijo el mandatario estadounidense.
En el mismo mensaje, Trump calificó de extraordinarias las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos desde la captura de Nicolás Maduro el 13 de enero y que se lleva muy bien con la presidenta encargada venezolana Delcy Rodríguez. Trump agregó que el petróleo está empezando a fluir y grandes cantidades de dinero nunca vistas en muchos años pronto beneficiarán enormemente al pueblo venezolano. El mandatario estadounidense publicó este mensaje después de que The Wall Street Journal y otros medios estadounidenses informaran que Harry Sargent III, un poderoso empresario energético y donante republicano, estaría apostando fuerte por revivir el sector petrolero venezolano tras la caída de Maduro. Sargent mantiene desde hace décadas negocios vinculados al petróleo venezolano, especialmente en la compra y exportación de asfalto y en proyectos para desarrollar campos petroleros junto a PDVSA. Según el periódico estadounidense, Sargent, de 68 años y expiloto de élite, ha jugado en ocasiones al golf con Trump y también mantenía relación con Maduro, quien lo llamaba cariñosamente abuelo, lo que le permitió convertirse en un punto de contacto entre Mar-a-Lago y Miraflores. La segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para presos políticos en Venezuela fue diferida este jueves. La discusión abarcó hasta el artículo 6 de este proyecto de ley. Aunque la iniciativa de la ley de amnistía impulsada por la administración interina de Delcy Rodríguez se concibió para cubrir casos ocurridos durante los 27 años de gobiernos del chavismo desde 1999, organizaciones no gubernamentales advierten que el texto actual excluye a militares detenidos, exiliados y diversos periodos de arrestos. La controversia radica en el artículo 6 de la propuesta, que limita el beneficio a 10 periodos específicos de coyunturas políticas, abarcando desde el golpe de Estado de abril de 2002 hasta las protestas tras la elección presidencial del 28 de julio de 2024. Según familiares de los detenidos, esta selección de fechas provocaría que más de la mitad de los presos políticos sigan encarcelados. Además, la normativa deja fuera a defensores de derechos humanos que, aunque fueron excarcelados el pasado 8 de enero, mantienen procesos judiciales vigentes, como es el caso del abogado Eduardo Torres, la activista Rocío San Miguel y el director de Fundaredes Javier Tarazona. La aerolínea colombiana Avianca reanudó sus vuelos diarios de Bogotá a Caracas, suspendidos en noviembre pasado. Las aerolíneas colombianas suspendieron a finales de noviembre sus vuelos a Venezuela luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitiera un aviso internacional que instaba a extremar la precaución al sobrevolar ese país y el sur del Mar Caribe por sus operaciones militares en la zona. Esto declaró en el Aeropuerto Internacional El Dorado el presidente de la aerolínea Avianca, Gabriel Oliva. Se trata de este primer vuelo que nosotros arrancamos y la verdad con la ilusión que tenemos que nos pudimos volver a operar hace muy poco tiempo y nosotros ya tenemos este vuelo lleno y tenemos mucha perspectiva de transportar mucha gente sin muchas ilusiones. Entre los viajeros del primer vuelo estaba la venezolana Yaihara Aguilar, quien regresa a Caracas después de visitar a una hija que emigró hace 10 años a Argentina. Bueno, me alegra que se esté reanudando todos los vuelos porque yo perdí Boliviana. Nosotros perdimos el vuelo de Boliviana, lo cancelaron y tuvimos que comprar otro pasaje. ¿Ahora en este viaje? En este viaje tuvimos que comprar y nos dijeron que Avianca había abierto otra vez y compramos en Avianca. Wingo, otra aerolínea colombiana, reanudó sus vuelos de Bogotá a Caracas el pasado 16 de enero y a partir del próximo 1 de marzo también los retomará desde Medellín, mientras que LATAM Airlines Colombia lo hará entre las dos capitales el 23 de febrero. Viernes 13 de febrero. Familiares en la zona 7 de Boleíta se encadenaron a las puertas del penal, exigiendo respuestas de las autoridades. Manifestaron sentirse burlados tras el diferimiento de la segunda discusión de la ley de amnistía en la Asamblea Nacional. Encadenadas bajo el sol y con pocas respuestas oficiales, este viernes las madres y familiares de los presos políticos en la zona 7 de Boleíta clamaron por la liberación de sus seres queridos.
desmoralizados, enojados, molestos. No hallamos qué epíteto colocarle al sentimiento que tenemos, puesto que nos sentimos burlados. Una falta de respeto total hacia nosotros como familiares y a ellos como presos políticos. Que cumplan su promesa, y que realmente para haber liberación no ha sido necesaria la ley de amnistía. O sea, si le están dando larga a la ley de amnistía, han habido liberaciones desde hace mucho tiempo en otros centros penitenciarios y acá no la ha habido. Entonces, ¿qué pasa con Zona 7? ¿Por qué no hay liberación? Nos sentimos tristes, burladas, agotadas, ya no aguantamos más, ya queremos que cumplan las palabras que nos dieron. Ya queremos que Jorge Rodríguez se acerque a nosotros y empiece a descarcelar a todos los que tienen aquí en Zona 7 presos. Él nos los prometió, que el martes él empezaría a soltarnos todos los presos de Zona 7 y que para el día viernes, que hoy saldría el último, y ver la hora que hay, no ha salido ni uno. Familiares exigieron a las autoridades celeridad en cada uno de los casos de los detenidos y que la petición de perdón no se quede solo en las palabras, sino que se refleje en las acciones. Él está pidiéndonos perdón, ¿por qué? Por 60 y pico de días que tuvo a nuestros familiares secuestrados y no nos daba información, donde estuvimos desesperados buscándolos por diferentes centros. Nos está pidiendo perdón, ¿por qué? Por todos los robos que sucedieron al lugar en el momento de las detenciones en la casa de nuestros familiares, donde fueron sustraídas artículos personales, ropas, vehículos, a todos nuestros familiares, tanto a mi papá, los que estaban a nombre de mi papá, como los que estaban a nombre de mi familia en las casas donde llegaban. Él también está pidiéndome perdón por la persecución que sostuvo durante más de 30 días para toda mi familia, donde yo también tuve que esconderme. Ese es el perdón que él me está pidiendo. Te digo sinceramente, Jorge Rodríguez, que yo tendría capacidad de perdonar. Pero ¿dónde está tu palabra? ¿Dónde está la liberación plena? ¿Dónde está la verdadera intención de esa solicitud de perdón? De querer una reivindicación, de querer un proceso de transición donde todos podamos volver a la paz y la armonía. Además, denunciaron que las visitas habrían sido suspendidas en represalia a la protesta que llevan a cabo en los alrededores de la sede policial. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes su intención de realizar una visita oficial a Venezuela, aunque aclaró que la fecha exacta del viaje aún no ha sido establecida. Al ser consultados por varios periodistas, el mandatario estadounidense destacó que el acercamiento busca consolidar la nueva etapa de relaciones bilaterales con Venezuela y supervisar de primera mano la apertura económica y los acuerdos alcanzados en materia energética. Aún no hemos definido cuándo, pero lo haré, afirmó Trump, subrayando que su administración mantiene un interés prioritario en la estabilidad de la región y la seguridad del suministro de petróleo para el mercado estadounidense. Esta declaración se produce en un contexto de cambio significativo en la política exterior de Washington hacia Caracas, marcado por el reciente alivio de sanciones a través de las licencias de la OFAC y el retorno de las grandes petroleras al país. La posible visita presidencial ha generado una amplia expectativa en los mercados internacionales y en el ámbito político regional, ya que representaría el primer viaje de un presidente estadounidense a territorio venezolano en décadas. Trump reiteró que su objetivo es garantizar que la reactivación de las operaciones comerciales sea transparente y beneficiosa para los interesados de Estados Unidos y Venezuela. El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wright, anunció desde Caracas una inversión de más de $100 millones para modernizar las plantas operativas de la multinacional Chevron, una de las pocas empresas estadounidenses con arraigo en el país. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo que no hay duda de que la petrolera estadounidense Chevron pueda aumentar su producción a 300,000 barriles diarios de petróleo en Venezuela. Se trata de lograr que los dos acuerdos políticos y económicos sean lo más fluidos posible entre nuestros países, pero no cabe duda de que Chevron puede aumentar la producción de esta instalación. Esta zona a los 300,000 barriles por día, no hay ninguna duda al respecto. Por su parte, Delcy Rodríguez aseguró que las gestiones de avance para la capacidad productiva van muy rápidas e indicó qué es lo que se quiere. Para consolidar una cooperación binacional. Es lo que importa tanto para los Estados Unidos como para Venezuela. Que nuestros países, que nuestros pueblos se vean beneficiados de asociaciones. Chevron tiene más de 100 años en Venezuela y estamos haciendo un trabajo extraordinario como socios que somos.
mejorando producción, mejorando las instalaciones, la infraestructura, el mantenimiento, y este es el camino. Este es el camino de la cooperación y es la agenda de una asociación productiva a largo plazo. Es a lo que yo me refiero. Que ningún tipo de obstáculo, de impedimento, vaya a obstaculizar este buen camino productivo que llevamos. Los acuerdos impuestos a Caracas por el gobierno de Donald Trump y la emisión de nuevas licencias de producción para empresas y contratistas internacionales que también benefician a PDVSA y el capital nacional pueden poner la producción local de petróleo, de acuerdo a expertos en economía, en 1.3 millones de barriles para fines de este año. Chris Wray, al momento de abordar el avión con retorno a Estados Unidos, aseguró que regresará con otros secretarios y no descartó que el presidente Trump visite Venezuela algún día. 4 meses después del ataque armado contra los activistas venezolanos Yendri Velázquez y Luis Peche en la capital colombiana, Amnistía Internacional advirtió que las autoridades no han presentado avances claros en la investigación ni han garantizado plenamente la protección de las víctimas. Amnistía Internacional alertó que el caso refleja los riesgos que enfrentan miles de personas venezolanas que han huido de su país sin encontrar una protección internacional adecuada. Valentina Ballesta, directora de investigación de Amnistía Internacional para las Américas, afirmó que el atentado no puede tratarse como un hecho aislado, sino como una muestra de la vulnerabilidad que enfrentan migrantes y refugiados perseguidos por su activismo. Colombia es actualmente el principal país receptor de personas venezolanas desplazadas por la prolongada crisis de derechos humanos en Venezuela. En este contexto, Amnistía Internacional recordó que los estados tienen obligaciones claras bajo el derecho internacional: garantizar el acceso efectivo y sin demoras irrazonables a los procedimientos de refugio, adoptar medidas oportunas de protección frente a riesgos previsibles y actuar con debida diligencia para investigar y sancionar actos de violencia. La organización subrayó que el caso de Velázquez y Peche evidencia cómo las trabas administrativas para reconocer el estatus de refugiado pueden aumentar los riesgos, especialmente en el caso de defensores de derechos humanos que requieren protección reforzada. A 4 meses del atentado, la ausencia de resultados efectivos en las investigaciones prolonga el sufrimiento de las víctimas y envía un mensaje peligroso de tolerancia frente a estos ataques, advirtió la organización. Amnistía Internacional recordó que Colombia enfrenta desde hace años una grave crisis de violencia contra personas defensoras de derechos humanos y que la impunidad constituye también una forma de violencia, pues incumple el deber estatal de garantía y erosiona la confianza en las instituciones. El 13 de octubre de 2025, los activistas venezolanos Yendri Velázquez y Luis Alejandro Peche fueron víctimas de un atentado a tiros en el norte de Bogotá. Ambos resultaron heridos en las piernas al recibir más de 10 disparos al momento que 2 hombres se bajaron de un vehículo que se estacionó al frente del edificio donde vivían. Ambos activistas aún se recuperan de las heridas sufridas. El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, suspendió este viernes provisionalmente el decreto con el que el gobierno aumentó en un 23.7% el salario mínimo para este año y le ordenó expedir uno nuevo en un plazo máximo de 8 días. Eso demuestra otra vez que no se le quiere ayudar a los menos favorecidos, que resulta que aquí hay una clase dirigente que tiene influencia en el Congreso, en las altas cortes, y que por lo tanto no se le quiere dar ese beneficio. Ya las grandes empresas estaban diciendo que estaba bien, la inflación no había sido como se quería, los alimentos no habían crecido. Y fíjese que para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Esto va a tener también muchas consecuencias políticas. Vamos a ver qué va a pasar en la campaña. La gente va a tener que decidir quién está a favor de los menos favorecidos, quién está a favor del salario mínimo vital o quién está a favor de los dirigentes. Según el análisis del Instituto de Ciencia Política, el incremento salarial ha impactado en la inflación y en la productividad laboral al elevar los costos operativos de las empresas, lo que deriva en un aumento de la informalidad y una reducción en la creación de nuevos empleos formales. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este viernes que la Fiscalía mantiene una investigación mucho más profunda sobre el asesinato de 5 mineros vinculados a la empresa canadiense Vizsla Silver en el estado de Sinaloa, noreste del país, y señaló que no se descarta la extorsión como posible móvil del crimen.
En particular sobre este caso de los mineros, pues está haciendo la Fiscalía la investigación para ver si fue un caso en efecto de extorsión, de amenaza y poder tomar pues todas las medidas necesarias. El martes, la secretaria de Seguridad de Protección Ciudadana de México informó que según las primeras declaraciones de los detenidos del caso, los 10 mineros secuestrados habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal Los Mayos. En ese sentido, la mandataria explicó que la versión inicial sobre la causa del secuestro proviene de declaraciones de detenidos, pero advirtió que no es concluyente. Aquí el secretario de Seguridad dio la información de que los detenidos habían dicho que habían confundido a los mineros con miembros de un grupo delictivo. Esa es la información que él da, que es la declaración de los detenidos. Evidentemente la Fiscalía está haciendo una investigación mucho más profunda. No solamente se le va a creer al detenido de que esta fue la causa. La reacción de la gobernante mexicana ocurre tras el asesinato de 5 trabajadores de la minera canadiense Vizsla Silver en una zona minera del municipio de Concordia en Sinaloa, mientras que otros 5 continúan desaparecidos. Sheinbaum detalló que las pesquisas buscan esclarecer las condiciones laborales y posibles responsabilidades. La investigación tiene que ver con hablar con los familiares, tiene que ver con hablar con otros trabajadores mineros y también con la industria minera para poder conocer las condiciones en las que se dio este trágico y lamentable hecho. Averiguar exactamente la condición laboral de los mineros, ver si hay alguna o no responsabilidad de la minera y también pues una investigación profunda de cuál es la causa de esta situación. Insistió en el acompañamiento a las víctimas e indicó que el gobierno dialogará con el sector para evaluar riesgos de seguridad. Hasta aquí nuestro resumen semanal de Noticias Ahora. Un placer que nos hayan acompañado. La invitación es para que continúen en sintonía de BPI TV.